Hola, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Y también les saludo a los que nos miran por Facebook. Vamos a empezar orando a Dios por esta tarde, que Él nos esté guiando todo. Gracias a Dios por esta tarde que tú nos regalas. Gracias, Señor, por este privilegio de poder venir una vez más a tu casa en esta tarde para aprender más de ti, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté convenciendo acerca de tu palabra, Dios. Que nosotros podamos recibir con agrado, Señor, tus instrucciones y que tú nos puedas quebrantar, Señor, y que tú nos hagas ver, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón, que tenemos en nuestra mente, Señor. Que tú puedas transformar, Señor, a través de esta palabra que estaremos aprendiendo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de esta enseñanza lo puse así: El cristiano y la universidad. Pero ¿de qué específicamente vamos a hablar? Porque vemos hoy en día que muchos jóvenes que se van a la universidad se apartan del camino de Dios. Y eso a mí muchísimo me llamó la atención. Yo pude vivir en carne propia qué es eso. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Dios estuvo hablándome a través de su palabra y realmente Dios quebrantó y me hizo mirar de que yo estaba completamente errado. Y es lo mismo que yo deseo para cada uno de ustedes, que Dios nos esté hablando. Por más que algunos tal vez ya terminaron la universidad, algunos tal vez ni siquiera fueron todavía a la universidad, pero de igual manera Dios nos esté quebrantando. Muy bien. Según un estudio que se realizó en Brasil, el 64% de los jóvenes cristianos que estudian en la universidad, cuando ellos terminaron la carrera, dejaron también su fe, abandonaron su fe, dejaron la iglesia, ya no se congregaban más. Y el 83% de los jóvenes dejaron de ir a la iglesia después de graduarse en la universidad. Este es un estudio que se realizó, ¿verdad?, en Brasil. Y realmente podemos ver ahí que a mí realmente me pone triste de que muchos jóvenes, cuando van a la universidad, ellos no estén completamente preparados para defender su propia fe. Porque cuando nos vamos a la universidad, absorbemos muchísimas teorías, muchísimas ideas. Hasta inclusive recibimos insultos. A mí me decían así en el colegio, digo, en la universidad: pastor, pastor y, hermano, me decían. Yo me reía nomás de ellas. Sí o sí vamos a pasar por burlas. Tal vez si nosotros no estemos preparados para poder enfrentar esas palabras, esos argumentos, vamos a decaer espiritualmente y vamos a empezar a dudar de nuestra fe. Ese es uno de los motivos del por qué los jóvenes, cuando se van a la universidad, luego se apartan del camino de Dios. Pero hay ciertas mentiras que nosotros creemos que si pensamos de esa manera, que estamos en lo cierto. Pero sin embargo nosotros no nos damos cuenta que nos estamos autoengañándonos. Y yo saqué 3 mentiras, lo más que nosotros utilizamos, lo más que nosotros pensamos. El primero es
tengo que hacer lo que siento que es correcto o genuino. Yo hago lo que mi corazón me dice lo que es correcto. Yo quiero estudiar tal cosa. Eso dice mi corazón. Primeros tiempos yo dije, yo quiero estudiar ingeniería electromecánica. Pero ese era el deseo de mi corazón. Quiero estudiar psicología. Era lo que yo quería. Dios realmente nos creó a su imagen para que nosotros seamos racional y también emocional. Pero si nosotros sobrevaloramos o toma el control lo racional y lo emocional, no estamos siendo igual a Dios. Siempre tendemos a ser más emocionales que racionales, o viceversa. Pero de igual manera nosotros nos desviamos completamente de lo que Dios quiere o de lo que dice la palabra de Dios. Por eso es lo que muchos jóvenes tienen problemas. No solamente en la universidad, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque se deja llevar por las emociones y no piensa dos veces antes de actuar o antes de tomar una decisión. Y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué dice Jeremías? Si me pueden acompañar, Jeremías 17:9. Es un versículo muy conocido, hasta inclusive sabemos de memoria. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es un versículo muy simple de entender. Nuestro corazón es engañoso. Por eso vemos hoy en día en muchas iglesias que su fundamento está en las emociones y no en la palabra de Dios. Y se desvían totalmente de lo que realmente es la verdad. Por eso hay muchas iglesias, sectas, muchas doctrinas, porque su autoridad no es la palabra de Dios, sino las emociones en sí mismas. Porque el pastor dijo tal cosa, porque el sacerdote dijo esto, y así se tiene que hacer. El famoso que decimos en guaraní, pa'i majeí, o pastor majeí, o el profeta fulano tal, o el querubín, o el arcángel tal. Parece que no se conforman luego con los títulos y quieren ser cada vez más superior. Porque las emociones toman el control de nuestras vidas y no la palabra de Dios, no Dios. La segunda mentira es: debo hacer algo extraordinario con mi vida. Wow, yo quiero terminar la facultad y yo así pensé. Yo cuando termine la facultad, ingeniería en informática, voy a irme a Itaipú a trabajar. Siempre nosotros soñamos a algo grande. Siempre queremos ser una persona importante. Sí que no se puede en estos tiempos que estamos estudiando. Siempre tendemos a, después de terminar la universidad, a tener un puesto de trabajo muy importante. Y si es posible, tener una empresa propia. Pero siempre nosotros queremos más, queremos tener fama, queremos tener dinero. Entonces, esa es la segunda mentira que nosotros nos creemos. No está malo. Siempre tendemos a querer vivir bien. Nunca nadie acaba de decir, a mí me gusta ser pobre o me gustaría ser pobre. Ni jamás. Nadie. Yo quiero tener muchas riquezas, tener, si es posible, varias empresas y autosustentarme a través de eso. Entonces yo ahí estoy sentado, tranquilo, tomando tereré, relajado. Vida light, ¿verdad?
Claro que no está malo. No es malo trabajar. ¿Se acuerdan que dimos el sábado pasado que hablamos? Eclesiastés 3:9, si me pueden acompañar. Que todo tiene su tiempo. Pero acá específicamente habla del trabajo. Eclesiastés 3:9. Y dice así: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Afanar, yo busqué el significado y significa apuro, aprieto o necesidad extrema. Siempre nosotros nos afanamos o tendemos, no todos, pero tendemos siempre a afanarnos en el trabajo. Voy a trabajar 12 horas para ganar más del sueldo mínimo. Voy a hacer horas extras. Y si es que tenés familia, peor todavía. Más todavía si es el famoso mamá luchona o papá luchón. Si tiene un hijo, claro que va a hacer todo lo posible para que no le falte nada a su hijo o hija. Entonces, si es posible, trabaja hasta la noche para poder darle a su hijo lo que necesita: alimento, ropas y muchas cosas. Pero afanarse es malo, completamente malo. Porque acá en el versículo, en Eclesiastés, por ejemplo, en el versículo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El 12 y el 13 también es importante. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, goce el bien de toda su labor. Es decir, trabajar no es malo. Claro que nosotros tenemos que disfrutar, tenemos que descansar, pero siempre debemos tener en cuenta que nuestro corazón, nuestras emociones nos juegan en contra. Y siempre vamos a buscar algo más, a ser extraordinarios. Y allí es que nosotros dejamos a Dios de lado. La tercera mentira es: estoy demasiado ocupado para la iglesia en esta semana. Este es el que más se utiliza, no solamente nosotros los jóvenes que vamos a la universidad, sino que en todas las áreas. Pero específicamente de la universidad estamos hablando. No porque terminemos la facultad ya no vamos a estresarnos más. Nos queda mucha cosa por delante aún cuando termina la universidad. Tal vez trabajo, tal vez si quieres formar una familia, te casás, gastos y gastos, estrés. Sí o sí, no te vas a librar de eso. Porque hay muchas personas que trabajan todo el día, hasta la noche, hasta la madrugada. Y después al día siguiente tienen que levantarse de nuevo para trabajar. Y aún así vienen a la iglesia. Y es mentira que nosotros, los universitarios, digamos que no tenemos tiempo. Porque si queremos hacer realmente tiempo, podemos dormir más temprano, entonces, así para poder y anticipar todas las tareas o trabajos que tenemos en la universidad para que podamos nosotros participar del culto, de la reunión, ya sea entre semana, ya sea fines de semana. No hay excusa.
Me da tristeza, pero lo tengo que decir. He visto jóvenes que supuestamente son cristianos, cuando el 31 de octubre, en la fiesta de Halloween, estaban allí disfrutando, como si fuera que algo que aprueba a Dios. Cuando participamos de ciertas actividades que no concuerdan con la palabra de Dios, con Dios mismo, estamos yéndonos en contra de Dios mismo. Y ahorita si le decís, la hora feliz para ayudar a los niños, a las 3 tienen que estar. Nadie aparece. En el grupo de jóvenes, tampoco aparece. Va a haber un cine, se va a estrenar Spider-Man. Al toque se van los jóvenes. ¿Y dónde está entonces que te faltaba tiempo en la universidad? Esa es una tristeza realmente. Supuestamente son cristianos. Lo digo supuestamente porque no lo demuestran. Porque dice que en la Biblia que por sus frutos serán conocidos o reconocidos. Realmente todos, nadie puede negar acá, si nosotros queremos realmente participar en la iglesia, vamos a participar. Hebreos 10:25, ¿qué dice? Y vamos a leer una vez nomás y después vamos a entender mejor cuando vamos a volver nuevamente en ese versículo. Hebreos 10:25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos congregarnos y no hacer como los otros hacen, que algunas veces o a veces en absoluto no vienen luego en la iglesia. Siempre nosotros tendemos a hacer esa división entre la universidad es algo mundano, servir en la iglesia es algo espiritual. Siempre dividimos lo mundano y lo espiritual. Pero nosotros no estamos entendiendo, cuando hacemos eso, no estamos entendiendo la palabra de Dios que dice al respecto. En Colosenses, primero 1 Corintios 10:31. Vamos a leer rapidito y después vamos a leer el otro versículo alterno. 1 Corintios 10. Primera Corintios 10:31. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí ahora vamos a irnos a Colosenses 3:17, ahí vamos a entender mejor. En otras palabras, un mensaje paralelo. Colosenses 3:17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Podemos ver claramente acá. Y también en el versículo 23, que vamos a leer ahora mismo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, si trabajamos, tenemos que hacer para el Señor. Si estudiamos, tenemos que hacer para el Señor. Todo lo que hacemos, no dice algunas cosas que hacen. Solamente si están en la iglesia, háganlo como para el Señor. No dice eso. Todo lo que hacéis.
lo que coméis, lo que bebéis. ¿Acaso no estás entendiendo en todo? Si estudiamos, tenemos que hacer como si fuera para el Señor que estamos estudiando. Como si fuera que a Dios mismo le estamos sirviendo. Si estamos trabajando, tenemos que hacer como para Dios. O sea, de lo mejor, eso quiere decir. De corazón, dice ahí el versículo. No para los hombres. Entonces, esas son las tres mentiras que nosotros decimos, pensamos y hasta inclusive lo llevamos a la práctica. Pero nosotros no le llevamos en cuenta la palabra de Dios. Simplemente estamos ignorando a Dios y a su palabra. Y no estamos demostrando en la práctica. Ahora bien, ¿qué entonces tengo que hacer yo para poder honrar a Dios en la universidad y en todas otras áreas? Uno, primer consejo, debes tener una mente crítica. ¿Qué significa eso? Siempre nosotros como jóvenes tenemos ese deseo ferviente, al menos los primeros tiempos, el primer amor famoso, ¿verdad? Queremos contar a todo el mundo acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas, o Jesús hizo en nuestras vidas, que Él nos cambió, nuestro testimonio, contar. Dios me sanó, Dios me salvó, que esto, que aquello. Pero nosotros no estamos preparados para cuando nos enfrentamos con nuestras personas, cuando ellos tienen un pensamiento diferente, tienen una filosofía diferente a la tuya. Cuando te hace preguntas, vos no sabes qué contestar. Si es un ateo o un agnóstico que te pregunta, te haces preguntas, vos no sabes cómo contestar. En cierta parte de la iglesia tienen la culpa del por qué no se le prepara a todos los miembros para poder argumentar y saber responder ante cualquier duda, pregunta que las personas te hacen. Tampoco eso significa que vos tenés que leer todas las doctrinas y todas las teorías que hay en el mundo. No, no significa eso. Significa que tenemos que tener una mente alerta. Tenemos que estar allí, despiertos, principalmente alimentándonos de la palabra de Dios. Porque solamente con esto nosotros podemos ser maduros y llenarnos del conocimiento de Dios. Efesios 1, 17 y 18 vamos a leer. Efesios 1, 17 y 18. Y dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Él es sabiduría. Todo conocimiento que nosotros necesitamos viene de Él.
Y solamente vamos a ser maduros y podremos estar preparados cuando nos sumergimos en la palabra de Dios. Debemos ser críticos. ¿Será que estoy haciendo conforme a lo que Dios piensa o conforme a lo que Dios quiere? ¿Será que estoy haciendo lo correcto como lo dice la Biblia? Siempre debemos reflexionar en eso. Ese es el primer consejo. El segundo es que debes cuidar tu vida devocional. ¿Cuántos de acá hacen devocionales? Uno tal vez levante su mano. ¿Y los otros? A veces. Y ahí está uno de los problemas de los cuales flaqueamos. Por eso los jóvenes abandonan la iglesia, su fe. Tal vez porque no se alimenta constantemente de la palabra de Dios, o tal vez nunca fue cristiano. Pero en este caso estamos hablando de cristianos universitarios. Primero, en segundo lugar debemos de cuidar nuestra vida devocional. Siempre vamos a tener dudas. De eso no nos podemos salvar. Pero esa duda te tiene que llevar a sostenerte en la palabra de Dios. Esa duda te tiene que hacer buscar más a Dios. No es que te llenas de teorías y teorías y filosofías, esto y aquello, y tu fe no está fundamentada sobre la Biblia. Si tu fe está fundamentada sobre la Biblia, nada ni nadie te puede hacer dudar de lo que vos crees. Y no es porque la Biblia no es la verdad que nosotros dudamos, sino es porque nosotros aún no entendemos perfectamente a Dios y a su palabra. Y también nos falta madurar. Lo bueno es que agradezco a Dios, a pesar de estos 5 años, 6 años inclusive con el transcurso de la pandemia, luchaba y luchaba contra todo, contra mis compañeros que se ponían en contra mío. Hasta inclusive me querían hacer pecar. Pero siempre decían, no, él es hermano, él es cristiano, él no hace esas cosas. ¿Será que eso también dice por ustedes sus compañeros de la universidad? ¿O son uno más entre los montones? No, él que supuestamente es cristiano, pero no se ve una diferencia si es cristiano o no. Ahora, yo no me estoy gloriando y diciendo que yo soy más fuerte, más espiritual. No. Es por Dios, por su gracia. Y solamente buscando en su palabra a Dios y orando se puede con todo eso. Tenemos claro ejemplo acá en la iglesia mismo. ¿Cuántos jóvenes, díganme, los que ya terminaron la facultad, están todavía acá? Juan y yo, lo que más, que somos más antiguos, podemos pillar y decir, ¿quiénes? Todos prácticamente.
abandonaron la iglesia, dejaron de venir. Y a nosotros no nos toca, o no es de nosotros juzgar si esa persona realmente era salvo o no, o cuál es su fin más adelante. A nosotros no nos toca eso de juzgar, solamente Dios sabe. Pero también la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. Díganme un cristiano que no demuestre frutos de buenas obras. Imposible que no lo demuestre. Por algo nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. La palabra de Dios es nuestra única fuente de sabiduría. Y para no ser engañados por razonamientos persuasivos o cualquier duda que nos quieran meter en nuestras mentes las personas, debemos buscar a Dios, leer su palabra. Colosenses 2, 9 y 10, si podemos buscar ahora. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que a nosotros, cuando nosotros estamos en Cristo, nada nos falta. Estamos completos en Él, porque Él es el dueño de toda la sabiduría, de toda riqueza. Entonces, ¿qué otro argumento querés para entender que Jesús es la única fuente de sabiduría y de riqueza? Yo no encuentro otro argumento. Primera de Pedro 3:15 también. Ese también conocen, creo yo, porque es un versículo común. Hasta inclusive de memoria sabemos. Primera de Pedro 3:15. Y dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si una persona te pregunta por qué vos crees, por qué vos sos cristiano, ¿qué te llevó a creer en eso? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cómo le vas a responder si vos no lees la Biblia y no orás? ¿Qué argumento le vas a dar? Y no sé, y yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Wow, qué argumento difícil de refutar. Hasta inclusive nosotros mismos no sabemos por qué creemos en Dios. ¿Se dan cuenta que nuestra esperanza, nuestro argumento es muy frágil? Cualquiera puede derrumbar. Tenía algunos compañeros supuestamente ateos también que siempre me preguntaban cosas. Y yo gracias a eso también me tuve que capacitar y llenarme más de conocimiento de Dios, prepararme más y darle una respuesta. Obviamente acá dice con mansedumbre y reverencia, con respeto, de buena manera. No es tipo, le clavas ahí, le disparas unas cuantas balas y así es. No, vos le explicas bien, con amor,
con la Biblia, y si es posible usás otros datos, no solamente la Biblia, hechos históricos, y así, muchos otros argumentos que te pueden servir mucho para poder compartir con otras personas. Pero si nosotros no sabemos de historia del cristianismo, en mi opinión, me es difícil de explicarle a las personas. Y además, el cristianismo no solo se basa en la Biblia nada más. Porque hay algunos que dicen, no, la Biblia nomás, yo no leo otros libros cristianos, solamente la Biblia. Claro, te puede servir también experiencia de otras personas. Hasta inclusive hay otras personas que tuvieron buenas o mejores revelaciones que vos. Y eso te puede ayudar muchísimo para conocer más a Dios. Pero si es por eso, entonces ningún libro vamos a leer. Hasta inclusive la Biblia mismo es escrito por hombres. El primer consejo era tener una mente crítica. El 2 es cuidar tu vida devocional. El tercero es comprometerse con la iglesia. Debes comprometerte. Yo debo comprometerme con la iglesia. Si queremos nosotros sobrevivir en la universidad, mantener nuestra fe firme, debemos servir en la iglesia, congregarnos en la iglesia. Porque yo conozco muchos jóvenes que me dicen, no, yo no pude venir el sábado porque era el único día de mi descanso. El único día que yo puedo descansar. ¿Y quién te dijo que la vida del cristiano vos vas a estar tranquilo ahí abajo del aire, sentado, esperando ahí? No. La vida cristiana no hay descanso. Y yo sé que no le va a gustar a muchas personas. Pero así es. O si no dice, no me voy porque tengo que rendir tal materia. No se va. Ese es el primer engaño que nosotros nos hacemos o cometemos por nosotros mismos. Porque decimos, no me voy a ir porque voy a estudiar. Y después el próximo domingo no vienen. No porque tenga que estudiar, sino que por otro motivo. Ah, no, voy a tener una actividad, qué sé yo, voy a ir al cine. Y después, y supuestamente esta persona me dijo que era el único día de descanso. Estaba haciendo otra cosa. ¿Dónde está ahí el mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Solamente compartiendo en la iglesia, viniendo en todas las actividades, podremos tener el fortalecimiento que necesitamos, el conocimiento que necesitamos para poder enfrentar a cualquier cosa, a cualquier circunstancia, cualquier situación. Porque hay muchos cristianos de domingo nomás. Muchos. Sí, este jueves tenemos reunión de oración. Nadie viene. Bueno, vienen algunos. Y después escriben en el grupo, pido oración por mi familia, pido oración por mí, pido oración esto y aquello. Pedir, pedir, pedir. ¿Y dónde está tu paso para contribuir en eso? ¿Qué vos haces? ¿Dónde está ahí el mandamiento
estamos desobedeciendo a amar a Dios sobre todas las cosas. Yo sé que va a haber cansancio, vamos a tener cansancio después del trabajo, pero ahí es donde se demuestra realmente dónde está nuestro corazón y quién toma la prioridad en nuestras vidas. Colosenses 2:2-4, otra vez Colosenses. ¿Ustedes conocen a algún cristiano que no se congrega? Yo no conozco. Hay muchos que dicen, no, yo no me voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, bienvenido a este lugar, hay un lugar más para vos. ¿Cómo creció la iglesia en la época de Jesús? Bueno, después de Jesús. Estando aislados. Las reuniones se hacían casa por casa, todos los días. En mi mente no entra un cristiano que no se congrega. ¿Sos cristiano o no sos cristiano? No es tibio, frío o caliente. Y ahí en el capítulo 2, versículo 2-4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo estaba ahí animándoles a los colosenses. Dios es el dueño de la sabiduría, conocimiento. Y hay también un versículo que me acuerdo ahora. Si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, que Él nos va a dar. Y yo creo que este es un inicio también de que realmente estamos haciendo muy malas cosas. Estamos completamente errados. Y ahora necesitamos pedir a Dios sabiduría para que Él nos dé ese entendimiento que necesitamos. Porque solamente a través del Espíritu Santo, leyendo la Biblia y orando, vamos a comprender dónde estamos equivocados. También Hebreos 10:24. Ahora sí vamos a entender mejor. Vamos a volver otra vez en Hebreos 10:24. Diez, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El versículo 24 dice, y considerémonos. En otra versión dice, preocúpense unos por otros. Para estimularnos, animarle a hacer buenas obras, en amor. Apóyense, fortalézcanse, exhórtense. ¿Y cómo eso se logra? Interactuando con otros. ¿Cómo creció los seguidores de Jesús? Compartiendo. Un seguidor que dice ser cristiano, un seguidor de Jesús que dice ser que lo es, pero no participa más o menos los domingos. Un domingo viene, otro domingo no viene. ¿Cómo va a perseverar espiritualmente? Además, aparte, descuida su vida devocional.
Y después nos viene los sábados en el grupo de jóvenes, ya sea en el caso de los jóvenes, y el domingo para compartir con la familia. Es difícil. Solamente con unos con otros podemos ayudarnos en crecer en amor y también en buenas obras, dice. Hacer buenas obras, se noten por los frutos. No dejando de congregarnos como algunos lo hacen de costumbre. Algunos no vienen nomás por costumbre. Un domingo me voy, otro domingo no. Un sábado me voy, otro sábado no me voy. De acuerdo a cómo esté mis ganas, me voy a la iglesia. Sino exhortándoos, dice. No se dejen congregar como algunos lo hacen, sino exhórtense, anímense. Y tanto más que ustedes se están dando cuenta que el día del Señor se acerca. Estamos en los últimos tiempos y Dios va a regresar por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Espero que así como Dios habló a mi vida, también lo haya hecho en la vida de ustedes. Así como Dios me agarró, me tiró en el piso y me levantó otra vez, así lo haga con ustedes. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Discierne las coyunturas y los tuétanos. Así dice la Biblia. Y a través de esta palabra Dios pueda generar vida en nosotros. Y podamos arreglar cuentas con Él. Y pensar 2 veces antes de actuar. Entonces, ¿cuáles eran las 3 mentiras que decimos y hacemos? Tengo que hacer lo que siento que es correcto y genuino. Debo hacer algo extraordinario en mi vida y estoy demasiado ocupado para ir a la iglesia en esta semana. ¿Y cuáles son las soluciones? Primero, tenemos que tener una mente crítica. 2, cuidar nuestra vida devocional. Y 3, comprometernos con la iglesia, con los hermanos. Entonces, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y ahora, para terminar, oramos y agradecemos a Dios por su palabra. Amén. Gracias a Dios por esta tarde, noche que tú nos regalas. Gracias a Dios porque aprendimos algo nuevo el día de hoy, Dios. De que tú debes ser el centro de nuestras vidas, Señor, y no dejarnos influenciar por el mundo o por las ideas de otras personas, sino que nuestro deleite, Señor, y nuestro fundamento esté firme en ti, que tú eres la única roca que puedes sostener, que podemos nosotros sostenernos, Señor. Y tener esa seguridad que tú eres el dueño de la sabiduría, el dueño del conocimiento y el dueño de las riquezas. Que tú nos ayudes, Señor, a guardar esta palabra, Señor, en nuestros corazones y ponerlo por obra. Que esto, Señor, no simplemente entre por un oído y salga por la otra, sino que podamos llevar a la práctica, que podamos nosotros vivir aquello que nosotros profesamos ser. Que tú seas glorificado, Señor, y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das para poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén.